Te hizo pensar que era tu elección. Que habías tomado el control. Que tus pasos, aunque inciertos, eran completamente tuyos. Que cada puerta que se abría, cada rostro que te sonreía, cada decisión que parecía espontánea era una chispa nacida de tu libre albedrío. Pero en realidad, todo era parte del plan de Cáncer. Cáncer no actúa como un titiritero torpe que tira de los hilos en público. No. Cáncer teje su estrategia en las sombras, con paciencia, con sensibilidad disfrazada de vulnerabilidad, con una inteligencia emocional que no alardea, pero que es capaz de moldear voluntades. Mientras tú creías que te habías adelantado, que habías decidido marcharte, hablar, cortar lazos o lanzarte al vacío, Cáncer ya lo sabía. No solo lo había previsto, lo había deseado. Y más que eso, lo había provocado. Cáncer es la marea que te lleva sin que te des cuenta. Su energía no confronta, abraza. No presiona, envuelve. No ordena, sugiere. Y en ese arte de lo sutil, te convence de que todo lo que haces nace de ti. Te observa en silencio, entendiendo tus emociones incluso antes que tú. Y desde ese conocimiento profundo de tu alma, empieza su labor. No necesita gritar para imponer su voluntad, porque su influencia no se siente como una imposición. Se siente como una revelación interna. Como si de pronto despertaras una certeza que siempre estuvo dormida en ti, cuando en realidad fue sembrada por Cáncer, gota a gota, con devoción. Muchos subestiman a Cáncer por su aparente sensibilidad, por esa ternura que expone como escudo, por su forma de retirarse sin alboroto cuando siente peligro. Pero lo que no ven es que esa retirada no es debilidad. Es cálculo. Es estrategia. Es la pausa del ajedrecista que ya visualizó el jaque mate mientras el oponente todavía juega por instinto. Porque Cáncer no se mueve con rapidez, pero tampoco lo necesita. Cáncer avanza con propósito. Con la fuerza del agua que desgasta la piedra sin prisa, pero con certeza. Y tú, en ese juego silencioso, te convenciste de que era tu camino. Que tú habías decidido hablar, callar, amar, huir o regresar. Que tus emociones eran espontáneas. Que tus cambios eran producto de tu evolución. Pero cada giro que dabas, cada sentimiento que florecía, cada paso hacia lo que creías libertad, ya estaba contemplado en la narrativa que Cáncer había escrito para ti. No desde la manipulación grosera, sino desde la maestría del entendimiento emocional. Porque nadie conoce las rutas del alma como Cáncer. Nadie puede llevarte tan lejos sin moverse apenas. Y cuando al fin te das cuenta, cuando miras atrás y comprendes que nada fue azar, que todo estaba orquestado con la precisión de una sinfonía, ya es tarde. Ya eres parte del plan. No porque hayas sido engañado, sino porque fuiste guiado con tal destreza que jamás pensaste en resistirte. Porque te sentiste comprendido, validado, incluso salvado. Y en ese reflejo emocional donde creíste encontrar libertad, Cáncer ya había tejido su victoria. No lo hizo para destruirte, sino para conducirte. No por ego, sino por visión. Porque mientras tú luchabas contra tus emociones o escapabas de tus heridas, Cáncer ya había visto tu final. Ya había visto tu dolor, tu grandeza y tus contradicciones. Y decidió llevarte, paso a paso, hacia la revelación que tú solo jamás hubieras alcanzado. Así es como Cáncer conquista, sin guerra, sin ruido, sin que lo notes. Pero cuando lo descubres, no hay rencor, solo asombro. Porque lo que parecía un juego de poder fue, en realidad, una danza maestra de emociones. Una muestra sublime de lo que ocurre cuando alguien entiende tu alma mejor que tú mismo. Te hizo pensar que era tu elección, y tal vez, en cierto modo, lo fue. Pero solo porque Cáncer ya sabía cómo hacer que eligieras lo que él había previsto desde el principio. Cáncer no solo diseña el plan. ¿Lo habita? Lo siente. Lo sueña antes de ponerlo en marcha. A diferencia de otros signos que ejecutan desde la lógica o la fuerza, Cáncer crea a partir de la emoción, y por eso su influencia es tan profunda, tan duradera, tan silenciosa. No manipula desde la mente, moldea desde el corazón. Y ese poder es mucho más sutil, más difícil de identificar, más peligroso para quien no sabe reconocerlo. Porque mientras tú crees que estás caminando por elección propia, en realidad estás respondiendo a una corriente emocional que él generó desde mucho antes de que tú supieras que estabas nadando. El plan de Cáncer no comienza con una estrategia, sino con una sensación.
Un presentimiento. Una intuición que le dice qué va a pasar, cómo vas a reaccionar, y cómo convertir incluso tu resistencia en parte de su victoria. No necesita adelantarse a cada paso, porque ya siente en su interior cómo se va a desarrollar la historia. Es como si llevara el guión en el pecho, como si el desenlace ya estuviera tatuado en su piel. No se trata de cálculo frío, sino de una conexión con las emociones humanas tan profunda que puede anticiparse sin forzar, sin exigir, solo dejándose llevar por lo que siente, y haciendo que tú también te dejes llevar. Lo más desconcertante del plan de Cáncer es que no parece un plan. No hay imposiciones. No hay presión. No hay una dirección clara. Solo hay emociones que te atrapan, preguntas que te hacen mirar hacia adentro, momentos que te cambian sin que sepas por qué. Y cuando crees que has llegado a una conclusión, cuando piensas que fuiste tú quien eligió irte o quedarte, romper o construir, amar o soltar, Cáncer ya te había dejado pistas emocionales que tú seguiste como migas de pan en medio del bosque. Pero eran migas hechas de recuerdos compartidos, de silencios que dijeron más que 1000 palabras, de cuidados que parecían pequeños pero que en realidad sembraron raíces muy hondas. Cáncer no se apura. Porque su mayor fuerza está en la permanencia. No necesita resultados inmediatos. Le basta con saber que lo que siembra, florecerá. Que lo que hoy parece una elección trivial, mañana será un momento decisivo. Que lo que ahora rechazas, un día te hará falta. Y mientras tú cambias de ideas, de planes, de emociones, él permanece. Observa. Espera. Recuerda cada palabra que dijiste. Guarda cada gesto que hiciste sin pensar. Y construye a partir de eso una red emocional tan poderosa que termina envolviéndote. No como una trampa. Como una casa que nunca supiste que necesitabas. Y es que Cáncer no solo actúa desde el presente. También trabaja con el pasado. Tiene la memoria de un guardián. Todo lo que viviste con él se convierte en materia prima para moldear el futuro. Nada se olvida. Nada es insignificante. Lo que para ti fue una conversación cualquiera, para él fue una revelación. Lo que tú descartaste como una emoción pasajera, él lo guardó como una clave. Y con esas piezas invisibles, construyó un mapa emocional que tú seguiste sin darte cuenta. Incluso cuando crees haberlo herido, incluso cuando te alejas o levantas muros, Cáncer ya lo había previsto. Sabe que el dolor forma parte del proceso. Que a veces necesitas perderte para valorar lo que tenías. Que a veces necesitas libertad para entender que te sostenía. Así que te deja ir. Te deja decidir. Porque sabe que la verdadera lealtad no nace de la obligación, sino de la comprensión. Y eventualmente, si su plan fue fiel a lo que sentiste en lo más profundo, volverás. No porque él te lo pida, sino porque tú lo elegirás, creyendo, una vez más, que fue decisión tuya. El plan de Cáncer es paciente, pero no pasivo. Actúa en los gestos pequeños. En una palabra que llega justo cuando más la necesitas. En un mensaje que parece casual, pero que fue enviado con una intención precisa. En el abrazo que te da cuando nadie más sabe que estás al borde. En el silencio que te permite encontrarte. Y cada una de esas acciones se acumula en tu inconsciente como gotas que tallan una roca. Lentas, sí. Pero inevitables. Y hay algo más. Cáncer no planea solo para sí mismo. Lo hace por todos. Su visión emocional no busca solo su beneficio, sino la armonía general. Quiere que todo encaje, que cada alma encuentre su lugar, que cada vínculo se repare. Por eso sus planes a veces duelen, pero sanan. A veces te confunden, pero luego te revelan verdades profundas. Porque su plan no es de dominio. Es de transformación. Incluso el caos que parece surgir en su presencia está dentro de su visión. El conflicto, la separación, la tristeza, todo tiene su lugar dentro de su arquitectura emocional. Porque Cáncer no teme al dolor. Lo comprende. Lo transita. Lo convierte en puente. Y a veces sabe que necesitas tocar fondo para poder reconstruirte. Y aunque le duela verte así, te deja hacerlo. No porque no le importes, sino porque confía en que podrás volver más fuerte. Y cuando eso pase, él seguirá allí. Tal vez sin decir, te lo dije, pero con la certeza silenciosa de que ya lo sabía. Así de profundo, así de complejo,
Así de invisible es el plan de Cáncer. Un entramado emocional que actúa sin que lo sientas, que transforma sin que lo notes, y que se revela solo cuando ya estás dentro de él. Cuando ya no hay marcha atrás. Cuando lo entiendes todo, y solo puedes sonreír con asombro. Porque te hizo pensar que era tu elección. Pero ahora sabes que estabas siendo guiado, sostenido, amado, desde mucho antes. Desde siempre. Hay una dimensión aún más profunda en el plan de Cáncer que a menudo pasa desapercibida, el vínculo con lo invisible. Cáncer no solo opera a través de las emociones y la intuición, sino también desde una conexión ancestral, casi espiritual, con lo que no se ve, con lo que se siente sin explicación lógica. Hay algo en su energía que lo hace estar en contacto con memorias que no le pertenecen solo a él, sino a todo un linaje emocional, a todo un mar de vivencias humanas que se transmiten a través de gestos, silencios y símbolos que otros ignoran. En ese espacio donde la razón no llega, Cáncer ve con claridad. No porque lo imagine, sino porque lo recuerda. Y eso convierte su influencia en algo que parece trascender incluso el tiempo. Cáncer no necesita estar presente para influir. Puede sembrar en tu alma desde la distancia. Puede desaparecer de tu vida y aún así, dejarte marcado, como si llevaras parte de su energía pegada a tu pecho. Porque su poder no reside en la presencia física, sino en lo que deja dentro de ti. Sus palabras, sus gestos, sus silencios cargados de significado no desaparecen cuando él se va. Te siguen. Te habitan. Te acompañan. Y muchas veces, es en su ausencia cuando más fuerte se siente su plan, como si al alejarse, activara en ti todo lo que sembró en silencio. Cáncer tampoco busca que lo entiendas mientras está ejecutando su plan. De hecho, prefiere que no lo hagas. Porque si lo comprendes demasiado pronto, podrías intentar resistirte. Su fortaleza está en lo no dicho, en lo que se revela solo cuando estás preparado. Y por eso a veces te confunde. Te duele. Te deja con preguntas sin respuesta. Porque sabe que algunas verdades no pueden ser entregadas de golpe. Algunas comprensiones tienen que doler primero, tienen que romper estructuras internas para luego reconstruirte desde un lugar más honesto. Y eso no se puede forzar. Solo se puede esperar. Otra capa del plan de Cáncer está en su capacidad de reflejarte. Estar con él es como mirarte en un espejo emocional. A veces te incomoda porque ves partes de ti que no querías ver. Tu miedo al abandono. Tu necesidad de validación. Tus heridas abiertas de infancia. Cáncer no necesita señalarlas, solo con estar, te las muestra. Su sensibilidad activa la tuya. Su cuidado despierta tu vulnerabilidad. Su silencio resalta tu ansiedad. Y en ese proceso, muchas veces crees que estás reaccionando a él, cuando en realidad estás reaccionando a ti mismo. Es como si al acercarte a su energía, se activaran todas tus memorias emocionales no resueltas. Y ahí comienza la verdadera transformación. Hay también una relación intensa de Cáncer con el tiempo. No se apresura porque entiende que todo llega cuando debe llegar. Que lo que hoy duele, mañana se convierte en guía. Que lo que parece pérdida puede ser protección. Que lo que se va, quizás tenía que irse para hacer espacio. Su visión no está limitada al instante. Sabe esperar, y eso le da ventaja sobre cualquier otro signo. Porque mientras tú desesperas por una respuesta, por una acción, por un cierre, Cáncer ya ha entendido que el cierre llegará cuando estés listo, no cuando tú lo exijas. Y aunque esa espera te desespere, él permanece firme, confiando en que el tiempo hará su trabajo, en que su plan no necesita velocidad, solo profundidad. Una parte poco reconocida de su plan también tiene que ver con su capacidad de retirarse. Cáncer sabe cuándo irse, y muchas veces lo hace sin explicaciones. Pero ese alejamiento no es huida. Es un acto estratégico. Un silencio cargado de intención. Porque al irse, permite que su ausencia hable. Que su valor se revele en lo que ya no está. Que te enfrentes a lo que realmente sentías, ahora que no puedes acceder a su energía. Y muchas veces, ese retiro es lo que desencadena tu despertar. Porque cuando Cáncer se va, algo dentro de ti se activa. Una conciencia nueva. Un eco que crece. Y entonces todo lo que antes no entendías, cobra sentido. Y si hay algo que lo hace único, es su capacidad de sanar sin que lo pidas.
de sostenerte incluso cuando lo rechazas, de perdonar sin olvidar, y de seguir amando incluso cuando ya no puede quedarse. Porque su amor no es posesivo. Es envolvente, sí. Es profundo, sí. Pero no necesita dominarte para sentirse fuerte. Cáncer ama con madurez emocional, aunque a veces lo esconda tras su sensibilidad. Y ese amor, cuando forma parte de su plan, se convierte en una fuerza que transforma tu vida entera. No desde el drama, sino desde lo esencial. Desde lo que no sabías que te faltaba hasta que él te lo mostró. Por eso, cuando finalmente comprendes que no fuiste tú quien eligió ese camino, sino que fuiste llevado, guiado, contenido en una marea emocional que parecía tuya pero que había sido cuidadosamente dirigida por Cáncer, no puedes sentir otra cosa que asombro. No puedes culparlo. No puedes enojarte. Solo puedes agradecer. Porque todo lo que creías caos fue parte de una arquitectura emocional diseñada para que despertaras. Para que recordaras. Para que te reconstruyeras. Cáncer no necesita reconocimiento. No necesita que le digas tenías razón. Porque su mayor satisfacción está en verte renacer. En saber que, aunque tú no lo sepas, él fue la fuerza invisible que te empujó cuando más lo necesitabas. Que te sostuvo cuando no sabías que estabas cayendo. Que te preparó para una verdad que no podías manejar en su momento. Y que lo hizo todo desde el amor. Un amor silencioso, estratégico, implacable. Un amor que parece tu elección, pero que siempre fue parte del plan. Existe una dimensión profundamente simbólica en el plan de Cáncer que a menudo no se reconoce, su vínculo con el hogar como arquetipo emocional. Para Cáncer, el hogar no es solo un espacio físico, es una vibración, una sensación, una raíz interna que lleva consigo a donde va. Y cuando ejecuta su plan, no lo hace desde una lógica de conquista externa, sino desde la creación de una base emocional sólida. Él no quiere simplemente llevarte hacia un punto, quiere que pertenezcas a ese punto. Que sientas que ese destino, esa transformación, esa decisión, es un regreso a casa, aunque tú nunca hayas estado allí antes. Porque el verdadero plan de Cáncer no es mover piezas ni manipular acontecimientos, es devolverte a ti mismo. Hacerte recordar lo que habías olvidado. Ayudarte a reconstruir la seguridad emocional que perdiste, quizás, hace mucho más tiempo del que tú mismo puedes rastrear. Cáncer trabaja con memorias dormidas. No solo las suyas, sino también las tuyas. Es como si pudiera tocar cuerdas invisibles dentro de ti que activan recuerdos antiguos, heridas de infancia, ecos de amor que no supiste interpretar en su momento. Y lo hace sin mencionarlo. A veces con un gesto, a veces con una mirada, a veces simplemente estando presente de una forma que te hace sentir protegido sin saber por qué. Esa sensación de seguridad que ofrece no es un acto superficial. Es parte del diseño. Porque sabe que nadie puede realmente elegir con libertad si está en estado de alerta. Por eso primero te da contención, te da espacio, te da abrigo emocional. Y una vez que bajas la guardia, entonces el plan avanza. En el silencio, en los espacios intermedios donde nadie suele mirar, es donde Cáncer construye con más poder. No necesita grandes declaraciones ni movimientos visibles. Su energía actúa en lo invisible, en lo que otros descuidan. Cuando tú estás distraído con lo evidente, él está plantando semillas en tu mundo interno. Por eso, incluso cuando no lo ves, él está. Incluso cuando no lo sientes, su influencia se mantiene. Porque no necesitas tenerlo delante para que su plan siga funcionando. Todo lo que te ofreció emocionalmente sigue vivo dentro de ti, latiendo como un eco que se activa cuando menos lo esperas. Cáncer también sabe jugar con los ciclos. Está regido por la luna, y por eso entiende mejor que nadie los ritmos de la emoción humana. Sabe que todo tiene su momento. Que hay fases en las que necesitas luz y otras en las que necesitas oscuridad. Que a veces tienes que ir hacia atrás para poder avanzar. No se desespera por los retrocesos, porque sabe que son parte del proceso. Su plan no es lineal. Es cíclico. Vuelve a lugares ya visitados, no porque esté estancado, sino porque cada regreso es una oportunidad para comprender algo más, para ver con nuevos ojos lo que antes no entendías. Y cuando tú, confundido, sientes que repites patrones, que estás atrapado en emociones que creías superadas, Cáncer ya sabe que ese bucle tiene una razón. Que el aprendizaje aún no se completó. Que aún hay capas que limpiar.
Y sigue ahí, con una paciencia que otros no tienen, guiándote en espiral hasta que logres comprender. Otro aspecto profundamente arraigado en su manera de actuar es el sacrificio invisible. Cáncer es capaz de ceder, de perder, de callar, de retirarse, si eso significa proteger tu proceso. Muchas veces renuncia a decir lo que sabe. Guarda para sí mismo las verdades que podrían cambiarte, porque entiende que no estás listo. Y ese acto de guardar silencio no es cobardía. Es compasión. Es sabiduría emocional. Él no busca el reconocimiento. No necesita que lo aclames. Le basta con que crezcas. Con que sanes. Y si eso implica quedarse en segundo plano, lo hará sin dudarlo. Cáncer también tiene un dominio silencioso sobre la contradicción. Puede parecer frágil y ser inquebrantable. Puede actuar desde la emoción, y sin embargo, estar guiado por una lógica implacable. Puede entregarse por completo y, al mismo tiempo, guardar siempre una parte de sí que nadie puede tocar. Y esa contradicción no lo debilita, lo fortalece. Porque en ella habita la capacidad de adaptarse, de resistir, de comprender todos los matices del alma humana sin necesidad de juzgarlos. Su plan no es rígido, se amolda a ti. Se transforma contigo. No te exige ser algo que no eres, pero sí te desafía a ser más auténtico, más honesto, más consciente. Y hay un aspecto aún más profundo y pocas veces visibilizado, su relación con la culpa. Cáncer conoce la culpa. La ha sentido. La ha llevado. Pero no se deja aplastar por ella. Al contrario, la transforma en empatía. Y por eso puede comprender tus errores, tus dudas, tus huidas. No te castiga por no saber, por fallar, por herir. Solo observa. Solo guarda. Solo te espera. Porque en su plan, también hay espacio para la redención. Para el perdón. Para el regreso sin reproches. Para el abrazo después del caos. El plan de Cáncer no es una trampa, es una red de contención. No es una estrategia para dominarte, es una arquitectura emocional diseñada para protegerte incluso de ti mismo. Cuando te hizo pensar que todo era tu elección, no lo hizo por orgullo. Lo hizo por amor. Porque sabía que solo ibas a transformar verdaderamente tu vida si creías que lo habías elegido por ti. Y en parte, es cierto, lo elegiste. Pero solo porque Cáncer te mostró el camino sin imponértelo. Solo porque te hizo sentir que podías hacerlo. Y esa es la forma más pura de influencia, la que no se nota, pero transforma. La que no se ve, pero permanece. Cuando finalmente comprendes todo esto, no puedes volver a mirar a Cáncer de la misma forma. Ya no lo ves como alguien emocionalmente frágil, sino como una fuerza ancestral que te acompañó sin exigir nada, que te protegió sin decirlo, que te guió sin pedir mérito. Y entonces entiendes que todo lo que viviste, cada elección que creíste tuya, cada paso que pensaste libre, era parte de un plan más grande. Uno que no buscaba atraparte, sino liberarte. Uno que no te manipuló, sino que te elevó. Uno que, en su esencia, fue el acto más silencioso y más poderoso de amor que podrías haber experimentado. Hay una capa aún más profunda en el plan de Cáncer que se oculta tras su aparente vulnerabilidad, su capacidad de convertir el dolor en una herramienta de dirección. Donde otros signos intentan evitar la herida, Cáncer se sumerge en ella, la explora, la convierte en brújula. No teme al dolor propio ni al ajeno, porque lo ha conocido desde siempre. Y porque, a través de ese contacto íntimo con la fragilidad humana, ha aprendido a leer los movimientos del alma con una precisión imposible de aprender desde la razón. Su plan no solo toma en cuenta tus virtudes y tus sueños, también considera tus miedos, tus vacíos, tus partes más rotas. No para usarlas en tu contra, sino para crear un camino en el que puedas, paso a paso, transformarlas. Porque Cáncer sabe que el verdadero poder no es el que ignora la sombra, sino el que la abraza y la integra. En ese sentido, su plan no es una estrategia externa que te atrapa, es una alquimia interna que te cambia. Y lo hace desde el terreno emocional, porque ahí es donde realmente ocurre la evolución. El conocimiento mental puede darte respuestas, pero es el sentir profundo lo que realmente te mueve, lo que te reestructura desde las raíces. Y Cáncer, que se mueve como pez en las aguas de la emoción, conoce los caminos subterráneos del corazón humano. No necesita imponer verdades, solo necesita colocarte frente a tus propias emociones para que tú mismo las reconozcas.
Y cuando eso sucede, ya no puedes deshacer el cambio. Ya no puedes volver a cerrarte como antes. Otro aspecto fundamental que muchas veces se pasa por alto es el vínculo de Cáncer con los límites. Desde fuera, puede parecer que no tiene ninguno, que se entrega sin medida, que se expone completamente. Pero dentro de su plan, hay una sabiduría profunda respecto a los ciclos de dar y retirar. Cáncer observa. Analiza sin palabras. Siente cuándo está siendo valorado y cuándo está siendo usado. Puede parecer que sigue dándote todo aunque tú ya no estés respondiendo, pero en realidad ya ha empezado a construir su retirada. Porque parte de su poder es que, mientras tú sigues creyendo que lo tienes cerca, él ya ha comenzado a proteger su energía. No lo hace con ira ni con frialdad. Lo hace con respeto por sí mismo. Porque sabe que su energía es medicina, y que no debe ser entregada donde no hay espacio para recibirla. El retiro emocional de Cáncer es parte del plan. No es abandono. Es ajuste. Es el momento en que deja de empujarte y permite que el eco de su presencia hable por él. Porque muchas veces, solo en su ausencia puedes valorar su impacto. Solo cuando se va, te das cuenta del silencio emocional que deja. Y entonces todo lo que construyó en ti empieza a hacerse visible. La ausencia de Cáncer no es un vacío. Es una expansión silenciosa de su plan. Una forma de mostrarte que ya sembró lo necesario. Y que ahora es tu turno de regarlo o dejar que se seque. En los vínculos más íntimos, Cáncer también tiene una habilidad secreta que rara vez se reconoce, la capacidad de encarnar arquetipos emocionales que activan tus procesos inconscientes. Puede convertirse, sin proponérselo, en tu refugio, en tu espejo, en tu sombra, en tu herida no resuelta. No para confundirte, sino para ayudarte a ver lo que siempre ha estado en ti. Por eso muchas veces, la relación con Cáncer no es fácil. Porque despierta memorias que ni sabías que estaban activas. Te enfrenta a partes de ti que habías enterrado. Y lo hace de forma tan suave, tan envolvente, que no puedes rechazarlo de inmediato. Pero tampoco puedes escapar sin cambiar. Hay también en su plan una poderosa relación con lo femenino, no en el sentido de género, sino en su aspecto arquetípico, la energía que nutre, que contiene, que gesta. Cáncer no empuja como lo haría el fuego ni controla como lo haría la tierra ni desestabiliza como el aire. Cáncer sostiene. Crea espacio interno para que algo nazca. Y en ese espacio, muchas veces tú floreces sin darte cuenta. Porque no hay exigencia, solo presencia. No hay demanda, solo ofrecimiento. Pero ese acto de sostener emocionalmente es uno de los más revolucionarios, porque transforma sin violencia. Porque te permite evolucionar sin romperte, solo reconociéndote. Y si hay algo que raramente se dice sobre Cáncer, es que su plan también incluye aprender de ti. Aunque parezca el signo que guía, también se deja transformar en el proceso. No ejecuta desde una superioridad. No se cree dueño de la verdad. Lo hace desde una entrega honesta. Sabe que, al conectar contigo, se abrirá a nuevas formas de sentir, de ver, de comprender. Que también será herido, sí. Que también tendrá que reestructurarse. Pero acepta esa parte del plan con humildad. Porque para Cáncer, el vínculo emocional verdadero es mutuo, es circular, es un flujo donde todos se transforman. Incluso él. Y finalmente, existe una parte sagrada del plan de Cáncer que va más allá de lo humano. Una parte que parece estar conectada a algo más grande, más profundo, más universal. Cuando actúa, no solo está pensando en el presente o en las personas que lo rodean. Está restaurando algo en el tejido emocional colectivo. Está limpiando memorias heredadas. Está sanando patrones que se repiten de generación en generación. Y lo hace sin que nadie lo sepa. Desde su rincón, desde su mundo interior, desde su sensibilidad profunda, Cáncer sostiene mucho más de lo que aparenta. Y en su plan no solo hay destino individual. Hay propósito colectivo. Hay redención emocional de lo que otros han olvidado sentir. Así, lo que parecía una elección tuya, lo que sentiste como impulso personal, fue en realidad una danza antigua, tejida por un alma que te sintió antes de que tú supieras que estabas siendo sentido. Y si alguna vez dudaste del porqué de tus decisiones, si alguna vez te sorprendiste reaccionando desde lugares que no sabías que existían, ahora entiendes, no era manipulación. Era memoria. No era coincidencia.
Era destino. No eras tú solo. Era el plan de Cáncer, caminando contigo desde las sombras, amándote en silencio, guiándote hacia ti mismo sin pedir crédito, solo esperando el momento en que pudieras ver que nunca estuviste perdido. Solo estabas siendo llevado a casa. Hay una dimensión del plan de Cáncer que trasciende el tiempo lineal y que muchas veces pasa desapercibida, su conexión con la ancestralidad. Cáncer no actúa solo como individuo presente, sino como canal de una memoria emocional heredada, como un puente que une generaciones invisibles a través del sentir. Cuando entra en tu vida, no solo lo hace desde su historia personal, sino también desde una resonancia más antigua, como si llevara consigo los susurros de voces que te conocen desde antes de nacer. Por eso, en su presencia, a veces sientes un reconocimiento extraño, un eco familiar que no puedes explicar con lógica. Es porque el plan de Cáncer no comienza contigo, ni termina contigo. Es una corriente que arrastra símbolos, emociones, gestos, silencios que vienen de lejos. Y al tocar tu vida, no solo busca guiarte, sino restaurar una continuidad emocional que en algún momento se perdió. En ese entramado invisible, Cáncer también actúa como guardián de lo no dicho. Aquello que quedó atrapado entre generaciones, lo que no se nombró pero se sintió, lo que no se expresó pero se transmitió en gestos, en temblores, en repeticiones. Su plan se activa cuando percibe que tú estás en condiciones de cortar ese hilo, de liberarte y al mismo tiempo liberar a quienes vinieron antes. No siempre eres consciente de esto, pero los vínculos que Cáncer construye contigo no solo te afectan a ti, transforman tu linaje. Sanan memorias que llevabas sin saberlo. Y lo hace sin explicártelo, sin pedirte que lo entiendas, simplemente activando en ti una nueva forma de sentir que interrumpe el viejo patrón. Hay también en su plan una relación profundamente simbólica con el agua, no como elemento externo, sino como símbolo del alma. El agua representa movimiento emocional, profundidad, transformación silenciosa. Cáncer no te guía con fuego ni con gritos, sino con mareas internas que poco a poco te van llevando hacia donde necesitas estar. Puede que al principio no lo notes, porque sus métodos no son ruidosos ni impactantes, pero un día despiertas y ya no eres el mismo. Has cruzado un umbral emocional que antes te parecía inalcanzable. Y lo hiciste sin darte cuenta, porque Cáncer no necesita imponerse. Solo necesita fluir. Y tú, inevitablemente, terminas fluyendo con él. Otro aspecto que rara vez se reconoce es la sutileza con la que te confronta. A diferencia de otros signos que utilizan el conflicto abierto o la confrontación directa, Cáncer te enfrenta a ti mismo sin pronunciar una sola palabra agresiva. Lo hace reflejando tus emociones, devolviéndote tus reacciones, acompañándote en tus contradicciones hasta que ya no puedes evitarlas. Y lo más impactante es que no lo hace desde el juicio, sino desde una presencia amorosa que te desarma. Porque cuando alguien te muestra tus sombras sin condenarte, sin huir, sin exigirte que cambies, entonces ya no puedes esconderte. Su plan no te obliga, pero tampoco te deja intacto. Su plan te expone a ti mismo hasta que no te queda otra opción que transformarte. Hay también un componente misterioso en la forma en que Cáncer maneja el tiempo emocional. Donde otros signos se desesperan por respuestas, por resultados, por avances, Cáncer espera. Sabe que los procesos emocionales verdaderos no pueden acelerarse. Que sanar no se logra con prisa. Que confiar no se fuerza. Entonces te da tiempo. A veces se aleja, no como castigo, sino como respeto. Te deja en silencio para que escuches tus propios ecos. Te deja espacio para que te enfrentes a tu soledad. Porque solo en ese vacío puede surgir la conciencia real. Y cuando estás listo, vuelve. No desde el reproche. No desde el "te lo dije", sino desde la misma quietud con la que siempre estuvo. Como si nunca se hubiera ido. Lo más enigmático y menos comprendido de todo su plan es la forma en que transforma tu relación con lo íntimo. Cáncer redefine la intimidad sin necesidad de piel, sin necesidad de palabras. Te enseña que intimidad es mirar al otro y sentirte visto. Es compartir un silencio sin incomodidad. Es llorar y no tener que explicar por qué. Es permitir que alguien vea tus ruinas sin intentar ocultarlas. Y una vez que experimentas esa intimidad con Cáncer, ya no puedes conformarte con menos. Ya no puedes volver a los vínculos vacíos, a las palabras huecas, a los gestos fingidos. Porque ahora sabes lo que se siente ser contenido sin ser invadido.
Y eso se convierte en un nuevo estándar para tu alma. Y quizás uno de los aspectos más poderosos del plan de Cáncer es que, incluso si te resistes, incluso si te alejas, incluso si rompes el vínculo, la semilla emocional ya fue sembrada. Ya no puedes desactivarla. Lo que aprendiste con él sigue germinando dentro de ti, incluso si no quieres admitirlo. Incluso si tratas de volver a tu antigua forma de ser. Porque el tipo de conexión que Cáncer establece no depende de la presencia física ni de la continuidad del vínculo. Es energética. Es simbólica. Es transformadora. Y cuando algo te toca desde tan adentro, ya no hay marcha atrás. Entonces, cuando te preguntas por qué elegiste como elegiste, por qué fuiste donde fuiste, por qué sentiste lo que sentiste, quizás ya no necesites buscar respuestas lógicas. Porque ahora sabes que no era solo tu elección. Era parte de algo más grande, más antiguo, más sabio. Era parte de un plan diseñado no para dominarte, sino para revelarte. Un plan que usó el lenguaje sutil de la emoción para abrir grietas en tus muros. Que usó el poder invisible del cuidado para reescribir tu historia desde dentro. Que se movió como el agua, sin ser contenido, sin ser detenido, sin ser visto, pero transformando todo a su paso. Y cuando al fin lo comprendes, no hay nada que decir. Solo una certeza silenciosa que se instala en el pecho, que todo tenía un sentido. Que todo te llevó aquí. Y que, aunque no lo supiste al principio, siempre estuviste dentro del plan. Hay una parte esencial del plan de Cáncer que no se percibe fácilmente porque no se manifiesta con palabras ni con acciones evidentes, sino a través de la atmósfera invisible que crea cuando está cerca. Cáncer tiene la capacidad de modificar el clima emocional de cualquier espacio sin decir una sola palabra. No necesita ser el centro de atención, ni levantar la voz, ni controlar las decisiones. Solo necesita estar. Y en su presencia, todo se vuelve más introspectivo, más suave, más profundo. A veces ni siquiera sabes por qué te sientes diferente. Solo percibes que estás más sensible, más receptivo, más conectado contigo. Esa es una de las estrategias más finas de su plan, modificar el entorno emocional para que tú, sin darte cuenta, empieces a sentirte seguro de ser quien eres. No porque te lo diga, sino porque tu alma reconoce que está en un lugar donde no será juzgada. Esa habilidad para crear refugios emocionales es parte de una misión más amplia que Cáncer asume sin hablar de ella. No es que quiera ser indispensable ni busca que se lo reconozcas. Lo hace porque lo necesita. Porque en su esencia, Cáncer es un signo que no puede evitar cuidar. Y ese cuidado no es una acción, es una forma de estar en el mundo. Donde otros ven personas, él ve estados emocionales. Donde otros detectan problemas, él percibe heridas abiertas. Y donde otros esquivan el dolor ajeno, Cáncer se queda. No para solucionarlo con fórmulas, sino para sostenerlo con presencia. Porque sabe que muchas veces no necesitamos respuestas, solo alguien que no huya de nuestro caos. El plan de Cáncer también incluye una lección crucial que pocas veces se valora en su real dimensión, la importancia de la ternura como acto revolucionario. En un mundo donde se exalta la frialdad como signo de fortaleza, Cáncer aparece como un recordatorio de que el corazón abierto es también un arma. Una que no destruye, sino que transforma. Una que no humilla, sino que despierta. Su plan no busca endurecerte, sino hacerte recordar que la vulnerabilidad no es debilidad, sino una fuente inagotable de poder humano. Y cuando logra que abraces esa parte de ti, cuando ya no te escondes de tu propia sensibilidad, entonces has cruzado un umbral interior del que no hay regreso. Porque te has reconectado con tu esencia más pura, la que habías aprendido a silenciar para encajar. Hay algo más que se mueve en las profundidades del plan de Cáncer y tiene que ver con su relación con el tiempo emocional detenido. A diferencia de signos que avanzan buscando el futuro o que se refugian en el pasado como nostalgia, Cáncer tiene la capacidad de detener el tiempo en un instante. Puede crear momentos eternos. Conversaciones que marcan un antes y un después. Silencios que dicen más que 1000 frases. Encuentros que no se explican por lógica ni duración, sino por intensidad emocional. Cuando estás con Cáncer, a veces todo se detiene. Como si el alma decidiera tomarse una pausa para recordar quién es. Es en esos momentos donde su plan se activa con más fuerza, porque ahí, sin pretenderlo, Cáncer logra lo que pocos pueden, que te sientas completamente vivo. Sin máscaras. Sin armaduras.
Solo tú, en tu forma más genuina. Otro aspecto apenas tocado es el modo en que Cáncer trabaja con las contradicciones internas. Mientras otros signos intentan definirte con una sola etiqueta, Cáncer te permite ser todas tus versiones al mismo tiempo. No necesita que seas coherente para amarte. No espera que te expliques para quedarse. Acepta que seas luz y sombra, certeza y duda, alegría y miedo. Y lo hace sin intentar ordenarte. Porque su plan no es corregirte, es integrarte. Y cuando por fin comprendes que no tienes que rechazar partes de ti para merecer amor, sucede algo profundo, te reconcilias contigo. Ese tipo de aceptación, que no exige cambio para ofrecer cariño, es uno de los regalos más potentes que Cáncer te ofrece sin anunciarlo. También hay un nivel muy oculto del plan de Cáncer que se manifiesta cuando todo parece romperse. Cuando el caos llega, cuando los vínculos colapsan, cuando las promesas no se cumplen. Ahí donde otros desaparecen o se cierran, Cáncer permanece. No siempre físicamente, pero sí en energía. Incluso si la relación se termina, él sigue enviando cuidado en silencio. No porque no sepa soltar, sino porque entiende que el amor verdadero no depende de la forma. Su plan no busca poseer, busca trascender. Y eso significa que puedes seguir amando desde lejos, desde otra etapa, desde otro rol. Puedes seguir acompañando sin invadir. Puedes seguir creyendo en ti aunque tú hayas dejado de hacerlo. Porque su visión no se limita a lo que haces ahora, sino a lo que eres en tu profundidad. Y a eso, Cáncer no renuncia fácilmente. En la arquitectura secreta de su plan también hay espacio para la reparación. Pero no la reparación rápida ni la superficial. Cáncer te guía hacia la reparación auténtica, la que viene después del derrumbe. No te empuja a olvidar, ni a perdonar por obligación. Te acompaña a recordar con compasión. A reconstruir lo que se rompió sin ignorar las grietas, sino honrándolas como parte de tu historia. Y lo hace con paciencia infinita, como quien entiende que sanar no es volver a ser quien eras, sino convertirte en alguien que ya no teme sus cicatrices. Esa transformación silenciosa, tejida con tiempo y cuidado, es una de las formas más sagradas de su influencia. Por último, hay una dimensión profundamente espiritual en el plan de Cáncer que no se ve a simple vista. Aunque su lenguaje es emocional, lo que mueve tiene una resonancia trascendental. Cáncer es uno de los pocos signos que puede enseñarte a conectar con lo divino a través de lo humano. A través de la ternura de una mirada, de la sinceridad de una lágrima, del consuelo silencioso de un abrazo. Te recuerda que la espiritualidad no siempre está en los rituales o en los credos, sino en la forma en que cuidas, en la forma en que escuchas, en la forma en que permaneces. Y cuando aprendes eso, cuando empiezas a vivir con esa conciencia, tu mundo se transforma. Ya no buscas fuera lo que siempre estuvo dentro. Ya no temes al dolor, porque entiendes que en él también hay belleza. Y entonces, sin darte cuenta, te conviertes tú también en parte del plan. Ya no solo eres quien fue guiado por Cáncer. Eres quien ahora puede guiar a otros desde el mismo lugar, el corazón.